Bueno, como para continuar entonces con lo que estuvimos hablando anteriormente, empezamos a hablar un poco acerca de el sistema endomembranas. Empezamos a hablar un poco acerca de sus componentes. Vimos las funciones que va a desarrollar el REL. Y empezamos la clase anterior, el día sábado, empezamos con lo que tenga que ver con el aparato de Golgi. Dijimos que el aparato de Golgi estaba formado por un conjunto de cisternas aplanadas que se iban a colocar una sobre otra. Íbamos a tener una cisterna cis, una cisterna llamada trans. La trans era la que estaba más cercana a la membrana plasmática. La trans era la que estaba más cercana a la membrana plasmática. Una cisterna cis, una cisterna trans, y un conjunto de cisternas mediales en la zona del medio. Entre la cis y la trans, las cisternas mediales, que esas eran las que podían variar en cantidad de acuerdo a la funcionalidad que tenga la célula. El conjunto de cisternas formaba lo que se conoce como unidad funcional del aparato de Golgi, que se llama dictiosoma. Y a ese dictiosoma se le iban a sumar una red cis del Golgi y una red trans del Golgi. Y habíamos comentado de que este aparato de Golgi se decía que era un organoide compartimentalizado, ¿sí? Porque tiene distintos sectores, como les estoy comentando, como ya lo habíamos visto, y en cada uno de esos sectores del aparato de Golgi se iban a cumplir diferentes tareas. Habíamos empezado a hablar de justamente la función que se desarrolla en la red cis del Golgi. ¿Cuál dijimos que era la tarea que iba a desempeñar la red cis del Golgi? Les pregunto a ustedes, ¿eh? Agrega la señal del manoso C-fosfato cuando se te transporta las enzimas lisosómicas. Exactamente. En el aparato de Golgi, una de las cosas más importantes que ustedes estudian dentro de lo que es aparato de Golgi es el agregado de una señal manosa 6-fosfato a un determinado componente. ¿Qué componente es el que recibía esas señales? Justamente, creo que me lo dijiste recién, pero por las dudas. Las enzimas lisosómicas. Las enzimas lisosómicas, exactamente. Solamente las enzimas lisosómicas son las que reciben esa marca. Habíamos dicho que esa señal de manosa 6-fosfato que se agregaba en la red cis del Golgi era una señal exclusivamente recibida por las enzimas lisosómicas. El objetivo de esa marcación, ¿sí?, de esa señal que se va a agregar a la enzima, el objetivo básicamente es darle como un destino, como una dirección a la cual tiene que ser trasladada. Es decir, recuerden que cuando llegábamos a la red trans del Golgi, se partían distintas vías, algunas de direccionamiento hacia la membrana plasmática y otras en dirección al endosoma secundario. Justamente esa vía que va hacia el endosoma secundario va a ser el que van a tener que tomar las enzimas lisosómicas para llegar a su lugar donde tienen que trabajar. Esta señal de manosa 6-fosfato que van a recibir las enzimas lisosómicas permite ese reconocimiento de la enzima y que pueda ser llevada por esta vía endosómica lisosómica o vía de las enzimas lisosómicas hacia el endosoma secundario. Las enzimas tienen que llegar sí o sí acá. Este endosoma secundario, yo les dije que tenía que después transformarse en un lisosoma. Entonces,
Como sabemos que el lisosoma es un organoide que se encarga básicamente de destruir material que venga desde el exterior de la célula o del interior de la célula, algún organoide que esté dañado, un organoide que ya no se esté utilizando, alguna proteína que no funcione bien, ¿sí? Como el objetivo es justamente destruir material, esas enzimas son un elemento clave para la destrucción del material. Entonces, puedo tener el lisosoma, puedo tener el material a degradar, pero si no tengo las enzimas que van a realizar ese proceso, el lisosoma no podría cumplir con su función. Entonces, como parte del proceso, si bien el lisosoma es el que se encarga de ese trabajo, ese lisosoma necesita tener enzimas para poder hacerlo, y para esto, estas enzimas que fueron fabricadas en el RER tienen que ser trasladadas correctamente hasta el endosoma secundario, que después se transforma en un lisosoma, para que esta tarea se pueda realizar. No es que está el lisosoma y ya es como, no es un electrodoméstico que vos lo enchufás y anda y listo, no. Este lisosoma, para poder trabajar, necesita una serie de condiciones especiales, necesita determinados elementos para poder realizar su tarea. Y entre esos elementos, entre esas cosas que se necesitan para que el lisosoma pueda trabajar, es importante que reciba estas enzimas. Entonces, a forma de garantizarme un traslado correcto de las enzimas hacia este sector, como forma de asegurarme que llegue, es que se recibe esa señal manosa 6-fosfato, que es una marca adquirida por la enzima como una señal de direccionamiento hacia este organoide. ¿Sí? Bien, y les comentaba, la clase pasada también, veíamos, acá les mostraba un poquito el material que se puede recibir desde afuera, por ejemplo, una bacteria que pueda ser llevada por la vía de la endocitosis hacia el endosoma primario, luego hacia el endosoma secundario, y después se va a terminar transformando en el lisosoma, y ahí fíjense como la bacteria que yo le había dibujado es como que estuviera despedazada, ahí se la mata a la bacteria, o se destruye algún organoide que no esté utilizándose o que esté en exceso. En ese caso, como es un elemento propio de la célula que se autodestruye, es como que la célula se comiera a sí misma. Una parte de ella se esté comiendo a sí misma. Por eso se le llama a ese proceso de autodestrucción de material, se le suele conocer como autofagia. Auto, porque ella sola. Fagia, fagocitar, comer o destruir, ¿sí? La misma célula destruye ese organoide, ¿sí? Que está en exceso. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá tenemos una proteína, Las proteínas yo les dije que para que puedan funcionar correctamente tienen que estar ordenados los aminoácidos que la constituyan, ¿sí? Algo importante para el correcto funcionamiento de una proteína era que sus aminoácidos estén correctamente ordenados. El orden de los aminoácidos que constituye la estructura primaria de una proteína era algo fundamental porque es lo que le da la identidad a la proteína, ¿sí? Y es una de las cosas fundamentales para que una proteína pueda trabajar correctamente. El orden de los aminoácidos estaba determinado por el ARN mensajero, que iba a ser leído por el ribosoma para saber qué aminoácidos tenía que ir incorporando a la proteína. La identidad es un elemento clave para un correcto funcionamiento de la proteína, pero también otra de las cosas que son fundamentales para que pueda funcionar una proteína es que en algún momento esa proteína sufra lo que se conoce como un plegamiento, ¿sí? Una vez que se termina de fabricar la proteína, un elemento clave para el correcto funcionamiento también es el plegamiento.
En ese plegamiento lo que va a pasar básicamente es que los aminoácidos se van reacomodando en el espacio. Los aminoácidos empiezan a establecer conexiones químicas entre ellos, entonces la proteína se va colocando de forma tridimensional en el espacio para producir ese plegamiento. Ese plegamiento también va a ser importante para el correcto funcionamiento de la proteína, ¿sí? Por lo cual también, si no se pliega correctamente, si una proteína no es plegada correctamente, tampoco va a poder funcionar bien, ¿sí? Tampoco va a poder funcionar bien. Si una proteína no funciona correctamente, o es una proteína que está hace bastante tiempo, ya está como más vieja, ¿sí? Esa proteína también puede llegar a destruirse dentro de lo que es el lisosoma, ¿sí? Pero acá hay algo que creo que ya lo habíamos dicho, pero por las dudas ténganlo presente. Destrucción de proteína pueden ocurrir principalmente en dos lugares, ¿sí? Uno de los lugares es el lisosoma. Es uno de los lugares donde se va a poder destruir una proteína. Si la proteína ingresa al lisosoma, las enzimas mismas, entre el conjunto de enzimas que van a haber dentro de las enzimas lisosómicas, ahora les voy a comentar algunos tipos de enzimas lisosómicas, van a haber algunas que son peptidasas, o sea, que se van a encargar de básicamente romper enlaces peptídicos en las proteínas. Entonces, si acá llega el collar entero, una vez que las enzimas empiezan a trabajar sobre esa proteína, que sería el collar entero, esos enlaces peptídicos que hay entre los aminoácidos se empiezan a romper, y eso genera que tu collar, que es la proteína, quede transformado en un montón de perlas. No es que se la destruye completamente en el sentido de que no es que destruís todo el material, lo único que se destruye son los enlaces. Entonces, una vez destruida la proteína dentro del lisosoma, los aminoácidos que la formaban quedan en su interior. Y aquellos aminoácidos que se puedan volver a reutilizar, se van a soltar, como les muestra acá las flechitas. Los aminoácidos pueden soltarse después de la destrucción de la proteína, se pueden soltar hacia el citoplasma, y esos aminoácidos van a poder volver a reutilizarse para fabricar una nueva proteína, ¿sí? Se pueden reutilizar para formar nuevas proteínas. Bien. El lisosoma es uno de los lugares donde se pueden destruir las proteínas que estén funcionando mal o que estén mal plegadas, ¿sí? Pero no es el único lugar. El principal sector de destrucción de proteínas es un complejo enzimático conocido como proteasoma, ¿sí? Proteasoma. No confundirse eso, por favor, ¿sí? Proteasoma. En el caso del proteasoma, recuerden eso, es el principal sector de destrucción de proteínas. Proteasoma, vamos a buscar por acá un dibujito. Acá les va a mostrar el proteasoma, ¿sí? Acá les muestra un proteasoma. Es otro lugar donde se pueden destruir proteínas que no estén funcionando correctamente, ¿sí? Bien. Pero, a ver, entonces tenemos dos lugares donde se pueden destruir las proteínas. Uno es el lisosoma y otro es el proteasoma, ¿sí? Acá les muestra, esto es el interior del RER,
del retículo endoplásmico, la luz era lo que miraba hacia adentro del organoide, ¿sí? No lo voy a explicar completo este dibujo, lo vamos a ver más adelante, pero acá se está fabricando una proteína, a esa proteína, fíjense cómo acá le está ayudando una enzima, la está ayudando a ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre esta y en esta? ¿Qué le está ayudando? Una vez que se terminaba de fabricar, ¿qué pasaba? A plegarse. Se está plegando, exactamente. Y una vez que se pliega correctamente, la proteína, la enzima lisosómica, vamos a suponer que esta fuera una enzima lisosómica, tiene que recibir un oligosacárido, ¿sí? Se le va a transferir, fíjense el nombre de una enzima que corta ese oligosacárido que se está fabricando acá, y se lo transfiere a la proteína, se lo está transfiriendo, entonces se llama oligosacaril transferasa, ¿sí? Una enzima saca el hidrato de carbono, que acá lo corta, este hidrato de carbono que se está fabricando, y se lo transfiere a la enzima, ¿sí? Recuerden que cuando les hablé el otro día de la enzima lisosómica, les decía que la enzima lisosómica tenía una parte proteica y una parte glucídica. O sea que era una glucoproteína, ¿sí? Una glucoproteína. Bien. Y les había comentado que era una glucoproteína que se encontraba en la luz del RER, ¿sí? Entonces era una glucoproteína luminal. Presten atención, pues esto ya lo había comentado. Glucoproteína luminal que estaba presente en la luz del RER, ¿sí? Ese hidrato de carbono no se lo agregaban en cualquier lugar, se lo agregaban en un aminoácido especial de la proteína, en un aminoácido que se llama asparagina. Entonces la enzima lisosómica es una glucoproteína, ¿sí? Que tenía función de hidrolasa ácida, como dijimos el otro día, porque se encarga de producir hidrólisis o destrucción de material, y ácida porque trabajaba en un pH ácido, ¿sí? Les había comentado ya esto. La enzima es una glucoproteína. La proteína se fabrica por los ribosomas. Una vez que la proteína se termina de fabricar en el ribosoma y cae hacia la luz del RER, va a recibir un hidrato de carbono, un oligosacárido. Entonces, cuando se le va a agregar ese oligosacárido, de hecho habíamos dicho que una de las funciones del aparato de Golgi era la fabricación y agregado de hidratos de carbono, ¿sí? Para poder agregárselo, va una enzima a incorporarle ese oligosacárido a la proteína, que la llama oligosacaril transferasa, la que se va a encargar de transferir ese hidrato de carbono sobre el aminoácido llamado asparagina, ¿sí? En el aminoácido asparagina se le agrega el oligosacárido, ¿sí? Se suele decir que se agrega un N-oligosacárido porque en el aminoácido, que tiene su propia estructura química, en el aminoácido se agrega sobre el grupo aminolateral del aminoácido aspargina. Entonces, como amino tiene nitrógeno en su composición, amino, NH2, como es en el grupo amino de la aspargina, amino lateral de la aspargina, donde se agrega el hidrato de carbono, se dice que es un N oligosacárido, ¿sí? ¿Por qué se lo agregan sobre ese grupo amino lateral del aminoácido asparagina? Esto lo vamos a volver a ver, solamente quiero que entiendan lo básico. Acá todavía se está preparando la enzima. Como la enzima lisosómica tiene una parte proteica y una parte glucídica, acá se le está mostrando cómo se le va a agregar ese hidrato de carbono y dónde se realiza ese agregado. Ya lo van a ver más adelante, pero este hidrato de carbono va a sufrir cambios antes de salir del retículo endoplásmico rugoso, y una vez que esta proteína pueda ser llevada
a su lugar correcto, ¿por dónde tendría que seguir su camino? Si estamos en el RER y tiene que seguir su camino, ¿por dónde tendría que dirigirse hacia su siguiente destino, que sería el Golgi? ¿Por dónde iría? Por la vía anterógrada. Iría por la vía anterógrada, exactamente. Antes de meterse a la vía anterógrada, ¿sí? Es que va a pasar esto que le estoy contando. Esto lo van a ver después, no ahora. Pero el hidrato de carbono que se le agregó no queda completamente así como estaba, sino que se le van a quitar algunos azúcares. Después lo vamos a ver bien detallado. Se le quitan algunos azúcares como para permitir que pueda salir del REM, ¿sí? Se le quitan algunos azúcares y esta nueva estructura se tiene que controlar que esté bien plegada. La proteína se plegó teóricamente, pero antes de salir del retículo endoplásmico, tenemos que garantizarnos de que la proteína esté bien plegada. Proteína correctamente plegada, le dice acá. Tiene que garantizar que esto esté bien para después poder permitirle que vaya a su lugar correcto. ¿Por qué les parece coherente esto? A ver. ¿Para qué? Para que se vaya transfiriendo de forma correcta y no se dirija al lisosoma porque está mal plegada, ¿puede ser? Claro, algo fundamental para que funcione la enzima es que esté bien plegada. ¿De qué te sirve mandarla mal plegada y que llegue a su lugar correcto y que no ande? ¿Se entiende? Entonces, el mismo retículo endoplásmico controla el plegamiento proteico, hace un control de plegamiento proteico. Si lo quieren agregar a funciones del retículo endoplásmico rugoso, no estaría mal. En el retículo endoplásmico rugoso se realiza un control del plegamiento proteico también, ¿sí? ¿Y qué les muestra acá el dibujo? Les muestra como que la proteína no estuviera bien plegada. Una proteína mal plegada no se la deja salir del retículo endoplásmico. Es como un juguete de fábrica que no funciona. En este caso, ese juguete no sale de quien la fabricó, que sería el RER en este caso, no sale de la fábrica de la juguetería hasta que no se corrija. Se hace un control de esa mercadería que se generó, que en este caso sería la proteína. Vamos a suponer que nos encontramos con una proteína mal plegada, ¿sí? Se le da la chance de poder corregirse, ¿sí? No es que está mal plegada y listo, mandala a destruir, no. Existe la posibilidad de que ese mal plegamiento se corrija. Van a haber unas enzimas que van a retener a la proteína, no la van a dejar salir. Es como que están pasando en fila las proteínas y van controlando. Viene un policía que ve que esté todo bien y dice, bueno, siguiente, si vos tenés el pase, seguí pasando, te podés ir hacia el Golgi. Y por ahí viene otro y la analizan y dicen, no, vos estás mal plegada. Llaman unos policías y los policías, ¿qué hacen? La retienen a la proteína para que no se pueda escapar y para tratar de corregir ese mal plegamiento, ¿sí? Se le va a tratar de corregir la situación, se va a tratar de que se pliegue correctamente. Y una vez que se intenta un nuevo plegamiento, si la proteína quedó bien plegada, le dicen, a ver, ahora sí parece que está bien, bueno, ahora sí podés avanzar. Se la deja ir hacia la vía anterior para dirigirse al Golgi. Pero existe la posibilidad también de que la proteína siga teniendo errores en su plegamiento, ¿sí? En ese caso, si luego de intentar plegarla correctamente, la proteína continúa mal plegada, ¿sí? La célula dice, bueno, evidentemente esta proteína no me sirve, así que hay que mandarla a destruir, ¿sí? Piensen en esto.
Piensen en esto, ¿eh? Acá teníamos la síntesis proteica, la importación cotraduccional y posttraduccional, como yo les había mostrado, digamos. Y fíjense que en el caso de la cotraduccional empezaba en un ribosoma libre, se detenía la síntesis por parte del PDRS para ser llevada hacia el retículo endoplásmico rugoso, y acá se apoyaba sobre la membrana del retículo endoplásmico rugoso, o sea que cuando acá continúa la síntesis proteica, la proteína básicamente pasa desde el citoplasma, desde el lado citoplasmático del RER, hacia el interior del RER, hacia la luz del RER. En ese sentido se fabrica la proteína, desde el lado citoplasmático hacia el lado luminal, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Les comento esto porque acá se está viendo cómo las proteínas se están trasladando hacia el interior del retículo endoplásmico, ¿sí? Este es el lado citoplasmático y este es el lado luminal del organoide. Esta es la membrana del organoide. La membrana del organoide está separando el lado citoplasmático del lado luminal del organoide. Cuando la proteína se la traslada desde el lado citoplasmático hacia el lado luminal, se está realizando lo que se conoce como una translocación proteica, ¿sí? Se está traslocando hacia el interior del retículo endoplásmico. En esa dirección, desde el lado citoplasmático hacia la luz, ¿sí? Eso se llama translocación. En esa dirección se lo llama translocación proteica. Pero ¿qué pasa acá? En este caso, si la proteína está mal pegada, ya se la intentó corregir y no se pudo hacer, ¿sí? Se tiene que hacer un proceso opuesto. Desde el interior del retículo endoplásmico, desde el lado de la luz, se tiene que mandar a la proteína hacia el lado, nuevamente hacia el citoplasma. Entonces, en este caso, cuando una proteína está mal plegada y no se la pudo corregir, como para indicar que es un proceso de dirección opuesta a la translocación proteica, que iba desde el lado citoplasmático hacia el lado luminal, en este caso, vamos desde el lado luminal y la llevamos hacia el lado citoplasmático a la enzima, a la proteína que se esté fabricando. Entonces, a este proceso de dirección opuesta, pues la vamos a llevar ahora hacia el citoplasma, se lo va a conocer como proceso de retrotranslocación o dislocación. ¿Sí? Retrotranslocación o dislocación. Entonces, es importante que ustedes entiendan que el proceso de retrotranslocación o dislocación lo van a hacer aquellas proteínas que hayan sido intentadas plegarse correctamente y que a pesar de ese intento nuevamente fue fallido, ¿sí? Una proteína que ya se decide destruir, que ya no pudo plegarse correctamente, va a tener que llevársela nuevamente hacia el citoplasma, ¿sí? Porque disperso en el citoplasma vamos a tener este complejo proteico que es el proteasoma, y por otra parte vamos a tener también el lisosoma para poder destruir esa proteína. Si la proteína ya no funciona correctamente, la tengo que mandar a destruir. O sea, sí o sí tengo que mandarla hacia el citoplasma, en este caso, que se ingresó hacia el interior del retículo endoplásmico, tengo que llevarla nuevamente hacia el citoplasma para mandarla a destruir. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual yo mando a la proteína nuevamente hacia el citoplasma? Retrotranslocación. Se llama retrotranslocación porque es de la dirección opuesta a la translocación. La translocación era del citoplasma hacia la luz del retículo endoplásmico, la retrotranslocación es de la luz del retículo endoplásmico hacia el citoplasma. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No sé por qué no está la cámara prendida. Profe, ¿puede volver a explicar el de el anterior a retrotranslocación? O sea, el sistema que va al revés, que va desde el citoplasma hacia la luz, hacia el interior. Como les decía, cuando vos vas a fabricar la proteína, el ribosoma Sí. estaba en el citoplasma, se detenía la síntesis y se iba y se apoyaba en el lado citoplasmático del retículo endoplásmico. Claro. ¿Sí? Cuando vos vas a fabricar la proteína, vos llevás a ese ribosoma hacia la superficie del retículo endoplásmico, se lo apoya sobre un complejo proteico, ¿sí? Y la proteína se sigue fabricando acá, pasando desde el lado citoplasmático hacia el lado de la luz. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Cuando es en esa dirección, cuando el traslado es desde el lado citoplasmático hacia el lado de la luz del organoide, a ese proceso se lo llama translocación proteica. Translocación proteica. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vos estás metiendo la proteína desde el lado citoplasmático hacia el interior del RER. Esto sería la translocación proteica, que todas las proteínas tienen que sufrir translocación proteica. Claro, bueno. Las que se realicen por importación cotraduccional, todas tienen que sufrir. O sea, se empezó a fabricar en el citoplasma, pero después se la tiene que mandar hacia adentro del retículo endoplásmico. Este proceso, la translocación. Pero, ¿quiénes la realizan? Todas las que se fabriquen por importación cotraduccional. Pero la retrotranslocación, ¿la realizan todas también o quiénes son las que van a experimentar el proceso de retrotranslocación? Quiero que entiendan la diferencia entre uno y otro proceso. Translocación la realizan todas las proteínas que vayan en dirección hacia el RER. Pero retrotranslocación, ¿quiénes van a sufrir? Las que no están bien plegadas. Claro, las que no estén mal, las que no estén bien plegadas y que ya se hayan intentado corregir. ¿O no? Eso es importante que lo entiendan. No es que, bueno, mal plegada, plum, al citoplasma. No, se la intenta corregir. Y si a pesar de que se la intentó corregir sigue mal plegada, ahí recién se hace el proceso de retrotranslocación. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Maitena, ¿bien? Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, más allá de esto, igual esto lo vamos a volver a explicar con más detalle, porque todo este dibujo lo tienen que entender y lo van a ver un poco cuando empecemos a profundizar más en el tema sistema endomembrana. Ahora estamos hablando de toda la parte más básica, ¿sí? Una vez que se hace retrotranslocación, la enzima va, una de las opciones para destruir esa proteína, una de las opciones para destruir esta proteína que está mal plegada, ¿sí? Es que se la manda al proteasoma, como les decía hace un rato. Los lugares de destrucción de una proteína eran o el proteasoma o el lisosoma. Pero ¿qué pasa acá? En este caso, a esta proteína le están indicando que se está llevando a un proteasoma, ¿sí? Es una de las opciones posibles. Pero si se la va a mandar a un proteasoma para destruirse, este es un complejo proteico que utiliza ATP para poder destruir proteínas, ¿sí? Y otra vez, una vez que se rompan los enlaces peptídicos, los aminoácidos se van soltando de a uno hacia el citoplasma de nuevo para volver a reutilizarse y fabricar una nueva proteína que ahora vamos a intentar de que funcione correctamente, obviamente, ¿sí? Se reutilizan, se reciclan los aminoácidos de esa proteína, no es que se los destruyen completamente. Lo que se destruyen son los enlaces peptídicos para desarmar ese collar, esa proteína, y reutilizar aquellos aminoácidos para fabricar una nueva proteína en el citoplasma, ¿sí?
Pero en este caso, se la está mandando a un proteasoma. Y para poder mandarse una proteína a un proteasoma, la proteína mal plegada en este caso, que ya experimentó la retrotranslocación, tiene que recibir una señal que se llama señal de ubiquitina, ¿sí? Se llama señal de ubiquitina. Creo que más atrás ya lo habíamos comentado un poco a esto. Si una proteína se va a mandar a destruir al proteasoma, tiene que recibir una señal llamada señal de ubiquitina, ¿sí? Si la proteína se la marcó con ubiquitina, ya listo, no hay vuelta atrás. El destino de esa proteína es morirse, destruirse, ¿sí? Si una proteína recibió señal de ubiquitina, es sinónimo de que se va a destruir sí o sí, ya no hay vuelta atrás. Quiero que entiendan que son como marcas que tienen un objetivo. La señal o marca de manosa 6-fosfato era para direccionar a la enzima a su lugar correcto. Ahora estamos hablando de otra señal que pueden recibir las proteínas, pero, a ver, cada señal es para proteínas específicas. La señal manosa 6-fosfato era para enzima lisosómica. La señal de ubiquitina es para una proteína que no funciona correctamente y que tiene que ser destruida. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? No es que todas las proteínas van a recibir todas estas señales, no. Le estoy comentando que existen marcas que se pueden adquirir por una proteína. ¿Y qué implica tener esa marca? Tener una señal manosa 6-fosfato indica que sos enzima lisosómica y te tienen que llevar al lisosoma. Tener una señal de ubiquitina significa que algo en vos como proteína está mal. Y que como no está funcionando, te van a destruir. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me siguen en esto bien? Sí, Cristian. Entonces, si se va a un proteasoma, ¿qué señal tiene que recibir una proteína? De ubiquitina. Ubiquitina. De ubiquitina. Así como la señal manosa 6-fosfato era una señal de direccionamiento hacia el endosoma secundario que se transforma en lisosoma, la señal de ubiquitina sería como una señal de direccionamiento hacia el proteasoma. Y si te están llevando al proteasoma, significa solamente una cosa: te están por destruir. Es una señal recibida por aquellas proteínas que tienen como futuro ser destruidas por un mal funcionamiento o por un incorrecto plegamiento. ¿Me entienden lo que quiero decir? Eso en el caso de la señal de ubiquitina, chicos. Si recibió ubiquitina, listo, no hay vuelta atrás, te vas al proteasoma para que te destruyan. Listo. ¿Sí? Esta es una opción de destrucción de la proteína, llevarse al proteasoma cuando se recibió la señal de ubiquitina. Todo el resto del proceso del correcto plegamiento, con todo el detalle, lo vamos a estudiar después. Pero obviamente que todo esto ya les voy a preguntar. Bien. Vamos acá ahora de nuevo. Eso es en una primera alternativa, que se la lleva la proteína al proteasoma. Pero dijimos que el otro lugar donde se podía destruir una proteína era en el lisosoma. Las proteínas que se plegaron, vamos a suponer, del lado citoplasmático nomás, las que se fabricaron por importación post-traduccional, ¿sí? Muchas quedan en el citoplasma o van a otros organoides, ¿sí? Si la proteína tiene que destruirse en un lisosoma, la proteína no recibe una señal de ubiquitina. La proteína va a recibir otra señal, que es esa señal que les nombra ahí. Una señal conocida como Kaffer-Q.
K-Q. ¿Qué es lo que a mí me interesa más que nada? Que ustedes sepan diferenciar entre una translocación y una retrotranslocación en el RER. ¿En qué dirección va cada uno? Que sepan que la translocación la realizan todas las proteínas que van a ser incorporadas al interior del retículo endoplásmico. Pero que la retrotranslocación solamente se la realizan a aquellas proteínas que estén mal plegadas, que se hayan intentado corregir, y que a pesar de eso siguen mal plegadas. Me interesa que entiendan que los lugares de destrucción de una proteína que funciona mal son dos: el proteasoma y el lisosoma. Pero que cualquiera sea el lugar donde se destruya, tienen que recibir esas proteínas una señal. Que la señal se llama ubiquitina si va a ser destruida en el proteasoma, y que la señal se va a llamar K-Q si va a ser destruida, ¿dónde? En el lisosoma. En el lisosoma. Eso es lo que me interesa que sepan por ahora. Por eso les muestra acá la proteína con la señal K-Q. ¿Sí? Bien. Estaba comentando de algunos materiales que se destruyen en el lisosoma. La clase anterior empezamos a hablar de todo lo que va sufriendo la enzima lisosómica, desde dónde se fabrica hasta dónde tiene que trabajar. Y habíamos empezado a hablar un poco de que la enzima lisosómica es una glucoproteína luminal, con función hidrolasa ácida. ¿Sí? Acá les hablo un poquito acerca del lisosoma y ya de paso vemos un poquito las características de las enzimas lisosómicas. El lisosoma es un organoide de membrana única con función digestiva o destructiva en este caso, ¿sí? Porque digiere material. Por eso le dice función digestiva, ¿sí? Esto no interesa mucho, pero en el lado de adentro, mirando hacia el interior del organoide, que era el sector de la luz, todos estos arbolitos que ven acá son un montón de azúcares. Esta es la cubierta interna de azúcares que les dice, que tienen como objetivo proteger a la membrana del lisosoma de la acción de las propias enzimas. Estas enzimas cuando se activan son sumamente destructoras. Y esas enzimas hasta incluso podrían llegar a lesionar la propia membrana del lisosoma, de tan dañinas que son. Entonces, esta cubierta de azúcares es una cubierta protectora que lo que hace es evitar que las enzimas puedan destruir la membrana del propio lisosoma cuando actúan. ¿Sí? Bien. En su membrana va a tener un montón de proteínas, entre ellas bombas de protones, que ya vamos a ver cuál sería la función que realizan. Entre las proteínas que tienen en la membrana de este lisosoma, muchos van a ser bombas de protones, ya vamos a ver para qué sirven. Y acá está lo que me interesaba de las enzimas lisosómicas, fíjense. En ellas trabajan numerosas familias de hidrolasas ácidas, esa es la función de las enzimas lisosómicas. Tienen una función hidrolasa ácida porque producen destrucción y trabajan a un pH ácido. Y ahí hay algunos ejemplos de enzimas lisosómicas con función hidrolasa ácida. Peptidasas, endonucleasas, fosfatasas ácidas, glucosidasas, fosfolipasas, entre otras. ¿Sí? Son ejemplos de enzimas lisosómicas. Es para que vean que hay un montón de enzimas que van a ir trabajando de acuerdo al material sobre el cual hay que
al cual hay que destruir, ¿sí? Se activan parcialmente a un pH de 6 y completamente a un pH de 5, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Reciben material por la endocitosis, por autofagia, por fagocitosis, tanto de adentro como de afuera de la célula, ¿sí? Una vez que el material se destruye, se pueden mandar restos hacia el citoplasma, como les muestran acá, la proteína se destruye en el interior, los aminoácidos que se generaron con la destrucción de la proteína pueden ser llevados, en el caso de que se puedan reutilizar, son llevados de nuevo hacia el citoplasma para volver a fabricar una nueva proteína. ¿Sí? Y acá les dice algo que es muy importante, que son básicamente las cosas que necesita un lisosoma para poder trabajar. Siempre les digo que se tienen que imaginar que ustedes están por lavar la ropa. Si vos querés lavar la ropa en un lavarropa, no alcanza con que vos prendas el lavarropa y lo dejes andando. ¿Qué necesitas para lavar la ropa? Jabón, Agua, ¿qué más? El lavarropas, ¿qué más? Electricidad, jabón, Electricidad, jabón en polvo, ¿qué más? suavizante, Bueno, ya está en otro nivel. Ajá, ¿qué más? Lo más importante, La ropa sucia. la ropa sucia, si no, podés poner jabón en polvo, agua, enchufar la ropa, pero si no tenés ropa sucia, está el pedo, todo el funcionamiento. Bueno, de forma similar acá, si vos querés hacer que funcione el lisosoma, vos no solamente tenés que tener un pH adecuado, tenés que tener material a degradar. Y tenés que tener las enzimas que se encargan de degradar eso. ¿Sí? Todos esos elementos van a ser necesarios para que el lisosoma pueda funcionar correctamente, que pueda ejecutar su tarea. Eso es lo que le comenta acá. Necesitas el material a degradar, un pH adecuado y las enzimas lisosómicas para que pueda trabajar este lisosoma. Recibiste la enzima, tenés el material a degradar, pero no tenés el pH adecuado, tu lavarropa no prende. Es como que no tuvieras, como que metiste todo al lavarropa y te cortaron la luz. No sirve. Puedes tener el pH adecuado, puedes tener las enzimas, pero no recibiste ningún material que tengas que destruir. ¿Y para qué va a prender tu lavarropa si no tenés ropa sucia? ¿Se entiende a lo que voy o no? Si falta alguno de los elementos necesarios, el proceso no se realiza. ¿Entienden a lo que voy? ¿Me siguen? Bien. Esto es como para que conozcan un poquito acerca de los tipos de familias de hidrolasas ácidas que les comentaba hace un ratito, ¿sí? Ahí les muestra las familias de hidrolasas ácidas que van a trabajar en este lisosoma, ¿sí? Bien. Y vamos a continuar un poquito con lo que estábamos hablando en la clase pasada, ¿sí? Desde este punto. Esto después igual se lo paso si les falta copiar algo. No sé si ya lo copiaron o no, pero igual queda en el video como para que ustedes puedan repasarlo, ¿sí? Se dice también, bueno, que son organoides polimorfos porque el lisosoma puede cambiar de forma, ¿sí? Pueden ir cambiando de forma dentro de la propia célula, va a ir modificando su forma desde un momento a otro, por eso se dice que es un organoide polimorfo, ¿sí? Bien. Entonces, continuando con un poquito de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Cuando la proteína se fabricaba,
¿Dónde se la fabricaba? En el RER. Se la terminaba de fabricar en el RER. Empieza el proceso en un ribosoma libre. Luego la síntesis se detiene y es llevada hacia el RER. O sea que las enzimas lisosómicas, chicos, cuando se fabrican, van a tener péptido señal. Sí. Van a tener péptido señal. Las proteínas que tenían péptido señal, la síntesis se detenía y iba a ser llevada por la PRS hacia el RER. ¿Sí? Era llevada por la PRS hacia el RER. Entonces, cuando la PRS la deja en el RER se sigue fabricando hasta que se termina de fabricar. La enzima lisosómica, escuchen bien, la enzima lisosómica, atentos, la enzima lisosómica. ¿Cuál de estas dos proteínas sería? ¿Cuál de estas dos? ¿La transmembrana o la luminal? ¿La luminal? La luminal, la que cae directamente hacia la luz del RER, esas se llamaban proteínas luminales o lumenales. Y dijimos que la enzima lisosómica era una glucoproteína luminal, o sea que cuando la proteína se termina de fabricar, cae completamente hacia la luz del retículo endoplásmico. No queda como elemento transmembrana del RER. Cae directamente hacia la luz. ¿Sí? Una vez que la proteína cae hacia la luz, va a sufrir su plegamiento también dentro del RER. Todo esto ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Sufre el plegamiento. Una vez que sufre el plegamiento, se le agrega ¿qué cosa? El oligosacárido. Se le agrega un oligosacárido. ¿Dónde se lo agregan al oligosacárido? Sobre las paraginas, en el lateral de las paraginas. En el grupo amino lateral de la asparagina. ¿Sí? De la asparagina. Ahora sí se transformó en una glucoproteína. ¿Sí? Es una glucoproteína luminal con función hidrolasa ácida. Bien. La proteína se la controla que esté correctamente plegada. Si está correctamente plegada la enzima lisosómica, se la deja salir del retículo endoplásmico por la vía que Anterógrado. anterógrada. Y cuando se la manda a la enzima por la vía anterógrada, esto habíamos visto hasta la clase pasada, cuando era llevada la enzima por la vía anterógrada, ahí está nuestra enzima que está trasladándose, llegaba hacia la red cis del Golgi. Y en la red cis del Golgi se le tenía que agregar esa señal que permita direccionarla a la enzima hacia el endosoma secundario que después se transforma en lisosoma. ¿Cómo se llamaba esa señal que se adquiría en la red cis? La señal manosa 6-fosfato. ¿Sí? Señal manosa 6-fosfato. Pero ¿a dónde se agregaba la señal? Yo les había comentado en la clase pasada. ¿En la parte proteica o en la parte glucídica? ¿Dónde se recibía la señal? La señal manosa 6-fosfato se agrega en la parte proteica o en la parte glucídica. En la glucídica. En la glucídica, este puntito verde con el puntito negro es la señal manosa 6-fosfato. Como pueden ver acá, se le agrega al oligosacárido a esa señal. ¿Sí? Se le agregan al oligosacárido a esa señal. Pregunto entonces, chicos, ¿es importante que la enzima tenga oligosacárido? Sí. ¿Por qué?
Para que pueda recibir la señal del manoso 6-fosfato. Exacto. Si vos no tenés oligosacárido en la enzima lisosómica, vamos a suponer que fabricaste tu proteína que tenía que ser una enzima lisosómica y no le agregaste el hidrato de carbono, no le voy a poder marcar con la señal manosa 6-fosfato que diga esto tiene que ir al lisosoma. O sea que es importante que la enzima es una glucoproteína luminal. No es que yo lo digo simplemente y listo, es así y es así. No, hay que entender el por qué. ¿Por qué es importante que no sea solamente una proteína, sino que sea una glucoproteína? Porque sobre el hidrato de carbono va a recibir la señal manosa 6-fosfato. Y con esa señal se la va a poder llevar como la estampilla que dice a dónde tiene que ir este correo, a dónde tiene que ir este material. Sobre el hidrato de carbono se agrega la señal manosa 6-fosfato. Entonces, si yo no tengo hidrato de carbono, no voy a poder ponerle la estampilla, el sello que me diga a dónde tiene que ser direccionada la enzima. Entonces, es importante que tenga ese hidrato de carbono adosado a su estructura. ¿Sí? En la red cis del Golgi, entonces, se le va a agregar la señal manosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Por qué se llama a la señal de esa manera? Se la llama señal de manosa 6-fosfato, ¿sí? Porque básicamente la señal va a consistir en un proceso de fosforilación, ¿sí? Lo que se hace básicamente es fosforilar a la enzima. La señal manosa 6-fosfato es en realidad una fosforilación que sufre el hidrato de carbono. Ahí entendimos por qué se llama fosfato, porque es una fosforilación lo que se le va a hacer al hidrato de carbono. Pero la otra parte del nombre, manosa 6, ¿sí? Me va a estar indicando dónde se realiza la fosforilación. Ustedes seguramente todavía no habrán estudiado hidratos de carbono con Matías, ¿sí? En la parte de química, pero más adelante, cuando estudien los hidratos de carbono, ustedes saben que hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Van a tener que conocer cuáles son los monosacáridos, cuáles son los disacáridos, cuáles son los oligos y cuáles son los poli. ¿Sí? Dentro de los azúcares llamados azúcares simples o monosacáridos, ¿sí? Azúcares simples o monosacáridos, ahí tenemos la glucosa, la fructosa, la ribosa, ¿sí? La manosa, ¿sí? Un montón de azúcares que son los monosacáridos, ¿sí? Este oligosacárido está formado por un montón de azúcares simples, ¿sí? No tenemos que estudiar nosotros desde el punto de vista biológico qué azúcares tiene cada hidrato de carbono. Desde el punto de vista químico, por ahí van a tener que estudiar un poco más eso. Pero la cuestión es que vamos a suponer que este es el oligosacárido, ¿sí? Este sería nuestro oligosacárido. Este podría ser una glucosa, esta podría ser una ribosa, esta podría ser una manosa, esta sería una fructosa. O sea, son distintos azúcares cada uno, ¿sí? Cada uno de ellos es un azúcar simple que se van ensamblando y al ensamblarse uno con otro forman este oligosacárido. La cuestión es la siguiente. La señal manosa 6-fosfato, así como al hidrato de carbono, se lo agregaban en el grupo amino lateral de la asparagina, ahora resulta ser que la señal manosa 6-fosfato no se realiza en cualquier lugar. La señal manosa 6-fosfato se realiza sobre un determinado azúcar del hidrato de carbono. ¿Sobre qué azúcar se lo realiza? Sobre una manosa. Se agrega la señal manosa 6-fosfato sobre una manosa. Y como estructuralmente la manosa, después van a ver que tiene una determinada cantidad de carbonos desde el punto de vista químico, ¿sí? En el carbono número 6 de la manosa
en el carbono número 6 de la manosa, después van a aprender a enumerar los carbonos de una estructura, en el carbono 6 de una manosa es donde se va a realizar la fosforilación de la enzima. Por eso, justamente como se realiza en el carbono, se produce una fosforilación en el carbono 6 de una manosa, que es un azúcar, por eso a la señal se la llamó manosa 6-fosfato. ¿Sí? Manosa 6-fosfato. O sea que la señal que estoy hablando desde la clase anterior ya, la señal que tiene que recibir la enzima lisosómica, esta señal de manosa 6-fosfato, es una fosforilación en el carbono 6 de una manosa, del azúcar manosa, del hidrato de carbono de la enzima. Por eso se la llama de esa manera. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sé que es complejo, pero cuando lo estudian va a ser sencillo. ¿Pero se entiende esto hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿El resto? Luisina, Kiara. Bien. Llegamos hasta, desde que se fabricó, ya sabemos que cuando se fabrica se termina de traslocar hacia la luz del RER, que es una glucoproteína luminal. Sabemos que tiene que haber un control de plegamiento, sabemos que acá se le agrega el hidrato de carbono. Si está plegada correctamente se la deja salir del RER, sale por la vía anterógrada y cuando llega a la red cis, ¡pam! Señal manosa 6-fosfato. Una enzima va a agregar un fósforo, va a fosforilar a la enzima, ¿sí? En el carbono 6 de una de las manosas de su hidrato de carbono. Eso es lo que pasó hasta acá. ¿Listo? Le colocamos la señal de direccionamiento a la enzima. ¿Qué va a pasar desde este punto? Atentos acá, ¿eh? Atentos acá. Fíjense que es lo que yo estoy tardando una clase o un poco más en explicar. La facultad se lo va a explicar a esto en 10 minutos. Así que traten de aprenderlo ahora. No van a aprender mucho de la clase de la facultad, ¿eh? Le va a servir para repaso lo que ustedes ya van estudiando, pero no van a aprender en la facultad, ¿eh? Así que atentos. Fíjense si tienen alguna pregunta hasta ahí antes de seguir, porque veo que miran sus apuntecitos y no sé si por ahí quieren consultar algo antes de seguir. Los demás acostúmbrense a que tienen que empezar a aprender sus cámaras, si no, no vamos a dar más clases. Porque después me saludan en la calle y yo quedo mirando como, ¿quién mierda es este si no lo conozco? Y porque ustedes me conocen a mí, pero yo no a ustedes. Bien. Máximo, ahora estoy viendo la cara de Máximo que me contesta todo bien. Ahora otra felicidad la que me da. Bien, Máximo. Entonces, la enzima se marcó en red cis del Golgi. Ya recibió su señal de direccionamiento hacia el endosoma. Acá les muestra en el resto del Golgi, en las otras cisternas, le está mostrando las enzimas ya marcadas, van a seguir su camino, van a ir atravesando todo el aparato de Golgi, ¿sí? Y en la cara de salida del aparato de Golgi, que es el sector de la red trans, fíjense que llegamos hasta la red trans del Golgi. O sea que la enzima, una vez que se marcó, recorre todo el aparato de Golgi, ¿sí? Llega hasta la red trans del Golgi. Pero atentos acá, ¿eh? Atentos acá porque acá se agregan otras cosas más. Acá se agregan otras cosas más. El proceso sigue complicándose un poquitito, pero es sencillo, es cuestión de analizarlo.
¿Qué notan de diferente en esta red trans del Golgi? Aparece un nuevo elemento ahí. ¿Cuál es el elemento que estoy diciendo? No les dice nombre ni nada, pero ¿en qué color está algo que les llame la atención ahí? Rojo. Claro. En la red trans Golgi, chicos, en la red trans Golgi, aparecen estos elementos que ven acá en rojo. ¿Qué son estos elementos en rojo? Son proteínas también, que se van a llamar receptores de manosa 6-fosfato. Receptores de manosa 6-fosfato. Ojo que una cosa es hablar de la señal manosa 6-fosfato y otra cosa es hablar del receptor de manosa 6-fosfato. Atento a lo que voy a preguntar. Si en la facultad se le preguntara ¿dónde se agrega la señal manosa 6-fosfato? ¿Dónde es? La En red la red, cis. sí. En la red cis del Golgi. Perfecto. Y si yo les digo ¿dónde aparecen los receptores de manosa 6-fosfato? Red trans. En la red trans Golgi. Ojo que la respuesta cambia completamente con agregar la palabra receptor de manosa 6-fosfato. Los receptores de manosa 6-fosfato se van a localizar en la red trans Golgi. ¿Vieron la clásica de las películas que alguien va viajando en un avión y en el aeropuerto alguien le espera con un cartelito que dice el nombre? Bueno, imagínense eso. La enzima viene viajando por el Golgi. Y el receptor de manosa 6-fosfato sería la persona que le está esperando con el cartelito. ¿Qué les quiero decir con esto? Ese receptor de manosa 6-fosfato, cuando la enzima lisosómica llega hasta la red trans, el receptor de manosa 6-fosfato va a reconocer a la enzima y se le va a unir. Ojo con lo que estoy diciendo. La unión de la señal manosa 6-fosfato a su receptor ocurre en red trans Golgi. La unión de la señal, o de la enzima también puedo decir, la unión de la enzima lisosómica, ¿sí?, al receptor manosa 6-fosfato ocurre en red trans Golgi. ¿Me siguen hasta ahí? Agus, ¿vamos bien? Bien. La unión del receptor a la enzima ocurre en red trans Golgi. Y acá le voy a, ya de paso que estamos con todo esto, ya nos va a servir que ustedes vayan anotando algunos detalles que son los pHs de cada sector. Cuando ustedes hagan este dibujo, anoten esto. En el retículo endoplásmico, el pH aproximadamente en su interior es de 7,2 a 7,4. ¿Sí? pH del retículo endoplásmico, 7,2, 7,4. pH en la red cis-Golgi, aproximadamente de 7. Ya van a ver por qué salté para este lado. pH en la red cis-Golgi, aproximadamente de 7. pH en la red trans-Golgi, ¿de cuánto? 6,2, 6,5. De 6,2 a 6,5. Perfecto. ¿Por qué me puse a hablar del pH ahora? ¿Por qué ya cambió de tema de nuevo? No, no cambié de tema nada. Fíjense por qué. La explicación es esta. En este pH, 6,2, 6,5,
los receptores tienen una alta afinidad por la enzima. O sea que cuando la enzima llegue a la red trans-Golgi, como este es el pH que hay en ese lugar, el receptor está loquísimo por unirse a una enzima. En este pH, el receptor de manosa 6-fosfato tiene alta afinidad por la enzima. Entonces, cuando la enzima aparece, el receptor va a tratar de captarla con todas las ganas del mundo. ¿Sí? A pH 6,2, 6,5, el receptor de manosa 6-fosfato tiene alta afinidad por la enzima. Entonces, el pH también va a ser importante para que pueda ser reconocida la enzima, ¿o no? Si yo le cambiara el pH a la red trans, puede ser de que el receptor no se pueda unir a esa enzima. En ese pH tiene una alta afinidad por ella. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Síntesis de la proteína en el RER. Plegamiento en el RER. Agregado de hidrato de carbono en el RER. Se transforma en una glucoproteína luminal. Se la lleva por la vía anterograda, previo control del plegamiento. Si está bien plegada, recién se la deja salir. Llega a la red cis. En la red cis se le agrega un fosfato en el carbono 6 de una manosa. Se la fosforila a la enzima, adquiriendo la señal manosa 6-fosfato. Recorre el resto del aparato de Golgi. Y cuando llega a la red trans, se le une ¿quién? El receptor, RC, receptor, se le une el receptor de manosa 6-fosfato. ¿Y para qué se supone que mandan a la persona al aeropuerto para que nos busque? Porque esa persona nos va a llevar hacia algún lugar. Nos va a guiar hacia algún lugar. Ese es el objetivo, que te manden a una persona que te vaya a buscar al aeropuerto. Entonces, ahora que el receptor se unió con la enzima, ¿sí? ¿Cuál les parece que va a ser la tarea de ese receptor? Díganme lo que se le cante. Yo los escucho. Llevarla hacia el endosoma tardío o secundario. Perfecto. Eso es lo que busco que ustedes hagan, ¿vieron? Que ustedes sepan ver un dibujo y que sepan interpretar lo que hay en un dibujo. Mucha gente, cuando estudia de un libro, siempre se centra en la parte teórica y los dibujos uno por ahí los deja pasar de largo, ni los analiza. Y los dibujos tienen un montón de información que puede repasarse cuando uno sabe la parte teórica. El receptor de manosa 6-fosfato se unió a la enzima que tiene la señal. Si la enzima no tuviera la señal, el receptor de manosa 6-fosfato no tendría acción. Acá vemos la importancia de que haya sido marcada en la red cis. Si la enzima no fuera marcada en la red cis, el receptor no va a poder reconocer la señal manosa 6-fosfato. Acá pueden ver cómo cada cosa de las que les fui comentando son importantes que se realicen para que el proceso se realice de forma correcta. El receptor se unió a la enzima, que tiene esa señal manosa 6-fosfato. Y ahora, como dice Máximo, esa enzima tiene que ser direccionada hacia el endosoma secundario. Miren lo que pasa en el dibujo. El receptor se unió a la enzima y empieza a ser trasladada mediante esta vía endosómica lisosómica. El receptor unido a la enzima lisosómica van a viajar juntos
hacia el endosoma secundario tardío. Perfecto. Llegó al endosoma secundario tardío. Pero en el endosoma secundario tardío, ¿con qué pH nos encontramos? Seis. Un pH de 6. Y acá la cosa cambia, chicos. Acá la cosa cambia. Ustedes dirán, ay, che, pero tampoco es el cambio. En la red trans, pH 6,2, 6,5. Ahora pasamos a un pH de 6. Cristian, pero no es tampoco que hubo el cambio. Si ustedes analizan en valores, el cambio de pH fue de 0,2. Uno dice, no es nada. 0,2 a 0,5 de cambio de pH. Un cambio así, por más que suene a poquito, 0,2, 0,5, un pequeño cambio de pH implica un gran cambio en la cantidad de protones. Pequeños cambios de pH implican grandes cambios en las concentraciones de protones. ¿Sí? O sea que a pesar de que numéricamente parezca poco, hay realmente un gran cambio entre un espacio y otro. ¿Sí? ¿A qué pH tenía alta afinidad el receptor por la enzima? ¿A qué pH? Luisina. Deja de dormir, Luisina. 6 A 6. más. ¿A qué? A ver, una me dice 6, 6,2. ¿A qué pH tiene alta afinidad el receptor por la enzima? Por lo que ustedes ven en el dibujo. ¿En qué parte del dibujo el receptor se unió a la enzima? 6,2, 6,5, la parte del trans. En la red trans del Golgi tiene alta afinidad por la enzima. Bien, acá está en un pH de alta afinidad por la enzima. Pero ahora el receptor se unió a la enzima y fue llevado hasta el endosoma secundario tardío. ¿Sí? Cuando llega al endosoma secundario tardío nos encontramos con un pH diferente, un pH de 6. Y atentos acá. Atentos acá. Ahora que nos encontramos con otro ambiente, otro pH, el receptor, ¿qué notan que hace en el endosoma secundario? Cuando llega al endosoma secundario, ¿qué hace el receptor? ¿Qué notan de diferente entre esta vesícula y cuando llegamos al endosoma secundario? ¿Qué notan de distinto? A ver. Suelta la enzima. Bien, primer cambio que ocurre. Primer cambio que ocurre cuando el receptor llegó con la enzima lisosómica al endosoma secundario. Cuando se encuentra con el pH de 6, primer cosa que pasa, suelta a la enzima. La enzima se une transmembrana. ¿Cómo? La enzima se une transmembrana. La enzima se vuelve transmembrana, ¿esta? No, la roja. Esa sigue siendo transmembrana. El receptor siempre fue transmembrana. El receptor siempre fue transmembrana. Eso sigue siendo transmembrana. Pero primer cosa que dijo Máximo, soltó la enzima. ¿Qué otra cosa nota distinto sobre la enzima? No tiene mala señal manosa 6,4. Bien, Maitena, bien. A pH 6, entonces, dos cambios hasta el momento. El receptor pierde afinidad por la enzima. La suelta. Segunda cosa, a pH 6, la señal manosa 6-fosfato se destruye. Parece una pavada, pero es un flor de proceso. No es difícil, pero hay que saber todos estos ítems que les voy comentando. A pH 6 ocurren dos cosas entonces. El receptor pierde afinidad por la enzima. Y segunda cosa, la señal manosa 6-fosfato se destruye.
Oh, no, ¿y qué haremos ahora? La señal se destruyó. No importa, porque la señal tenía como objetivo que la enzima fuera llevada al endosoma secundario. Ya llegó al endosoma secundario, ya cumplió con su tarea, por eso se la destruye. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con la caja que llega a su casa? Pidieron algo por Mercado Libre. La señal manosa 6-fosfato sería lo que tiene en la caja que dice el fulanito de tal, Kiara Ramírez, DNI tanto, domicilio tanto, timbre tal. Listo, vos recibiste la caja. Para eso estaba la señal. Pero ¿qué haces vos con esa señal cuando llega la encomienda, Kiara? ¿La guardás de recuerdo? La tirá a la mierda, la destruí. Lo mismo pasa acá. Esa señal tenía como objetivo el direccionamiento hasta tu casa. Pero ahora que ya llegó, le saco eso. ¿Sí? Le saco la señal. A pH 6 se destruye la señal manosa 6-fosfato. ¿El receptor tiene algún objetivo que se quede? No. El receptor sirvió de guía a la enzima. Entonces lo que va a pasar con el receptor cuando suelta la enzima, a ver, ojo con esto. No es que el receptor es como una persona que dice, ah, bueno, ahora no me gusta la enzima y la suelta. Es un cambio de afinidad por el ambiente iónico y el pH. El ambiente iónico de cada espacio y el pH determinan ese cambio de afinidad del receptor por la enzima. Cuando el receptor se encuentra con este pH de 6, ya no le simpatiza la enzima, entonces la suelta. Ya cumplió su tarea. La función del receptor era trasladar a la enzima hasta el endosoma secundario. Es el remis que te lleva a tu casa. El remis que te lleva a su casa, vamos a suponer que tomaste el remis en una parada, en un taxi en una parada, ¿sí? El taxi te recoge, te lleva hasta tu casa, te deja en tu casa y vuelve a la parada. No se queda fuera de tu casa ahí esperando que vos salgas de nuevo. Entonces el receptor hace eso. El receptor deja la enzima, la suelta en el pH de 6, y el receptor, ¿qué hace? Se puede volver a utilizar. Entonces van a ver en el dibujo que por la vía de retorno, el receptor, ¿qué hace? Vuelve a la red trans. Vuelve a la red trans para ir a buscar nuevos pasajeros. Vuelve a la red trans a buscar nuevas enzimas. Si no se soltara de la enzima, volvería con la enzima a la red trans. Tampoco tendría sentido. Entonces, hasta este momento, llegamos con la enzima al endosoma secundario. Y díganme lo que experimenta la enzima entonces en el endosoma secundario. Cuando llegó al endosoma secundario, ¿qué pasa con la enzima? Tiene un cambio de afinidad por el receptor de manoso 6-fosfato y esta señal se destruye. Claro, pierde afinidad por el receptor. En realidad el receptor pierde afinidad por la enzima, o sea, se suelta del receptor y la señal manosa 6-fosfato se destruye. Perfecto. Ya tenés tu jabón en polvo, que son las enzimas que te van a lavar la ropa. ¿Sí? Necesitas recibir material que quieras destruir. Vamos a suponer que esta bacteria se la está esperando para que se la lleve hasta el endosoma secundario. Cuando esta bacteria llegue, listo, voy a tener el elemento a destruir, la bacteria. Pero dijimos que nos faltaban otras cosas, además, para que se pueda transformar en un lisosoma y que te empiece a destruir el material. Ya tenemos la enzima, después recibimos el material, eso puede ocurrir de forma aleatoria, puede llegar primero el material y después la enzima, eso puede ir variando, ¿sí? Pero en síntesis, vos ya tenés tu material a destruir, tenés la enzima, ¿sí? Pero ¿quién es el que destruye el material? ¿El endosoma tardío o el lisosoma es el que realmente destruye el material?
¿Qué organoide tenía como función la destrucción de material? ¿El lisosoma? El lisosoma. Y hasta este momento tenemos un endosoma tardío, con un pH de 6. ¿Sí? Cuando la enzima está en este pH, en un pH 6, a ustedes en la facultad, yo aprendí de una forma, a ustedes se la explican de otra. Y quiero que quede bien en claro esto, y al momento en que la facultad se lo explique, ustedes vean si le están diciendo de esta forma que le estoy contando yo. ¿Sí? ¿Yo qué aprendí? Yo aprendí que la enzima lisosómica se activa al pH 5. Antes no. ¿Sí? ¿A ustedes qué les dicen? A ustedes le dicen que la enzima empieza a activarse o se activa parcialmente a un pH de 6. O sea que la profe de ustedes da a entender de que la enzima empieza a destruir material cuando llega al endosoma secundario ya. Empieza a destruir parcialmente material, pero no está completamente activa. ¿Sí? Para la profe de ustedes, el material se empieza a degradar ya en un pH 6, porque la enzima está parcialmente activada. Esa es la tercera cosa que ocurre a un pH 6. A pH 6, el receptor de manosa 6-fosfato pierde afinidad por la enzima. Segundo, se destruye la señal manosa 6-fosfato. Tercero, las enzimas se activan parcialmente y empiezan la degradación de material. ¿Todos siguiéndome? Bien. Pero tu lavarropa no está al 100% trabajando. ¿Qué necesito para que el lavarropa se active completamente? Necesito un cambio de pH. Necesito pasar desde un endosoma secundario a un lisosoma. Este es el que realmente funciona como máquina destructora de material. Entonces, el pH era una forma de medición, de cuantificación de protones. Es una escala que me va a estar representando la concentración de protones de un espacio, ¿sí? ¿Cómo era la relación entre pH y concentración de protones? Cuanto más bajo era el pH, ¿qué indicaba? ¿Más o menos protones? Cuanto más bajo era el pH. Más protones. Más. Eso, cuanto menos pH, más protones. Cuanto más pH, menos protones. O sea que es una relación que es Inversa. inversamente proporcional. Exacto. Bien, ¿eh? Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Me gusta, me gusta. Es una escala inversamente proporcional a la concentración de protones. O sea que si quiero pasar desde un pH 6 a un pH 5, hay que sacar protones del organoide o meter protones al organoide. Repito. Meter. Bien, bien. Si quiero pasar de un pH 6 a un pH 5, o sea, bajar el pH, tengo que aumentar la cantidad de protones dentro del organoide. Perfecto. Bien. Y hace un rato, cuando les comentaba del lisosoma, les decía esto en este dibujo. Acá están las hidrolasas ácidas, que un montón de enzimas que trabajan. Miren lo que dice, se activan parcialmente a pH 6, es lo que le dice la facultad, presentes en endosoma tardío, y completamente a pH 5, en lisosomas. Bien. En el endosoma secundario la enzima está activada parcialmente, pero queremos que se complete su activación. O sea que el cambio de pH de 6 a 5 es necesario. ¿Sí?
para que se pueda realizar correctamente la función de la enzima, es fundamental darle las condiciones adecuadas. Y una de las condiciones adecuadas para que esa enzima se active realmente, imagínense a las enzimas así como esos Pac-Man que están ahí en el dibujo, para que esos Pac-Man empiecen a destruir todo el material que hayan recibido, para completar su activación, necesitan tener ese pH de 5. ¿Sí? Y miren lo que les dice acá. Poseen del lado luminal una cubierta interna de azúcares que lo protegen de la acción de las propias enzimas, eso ya le había comentado, lo cual explicaría que la mayor parte de sus proteínas estén glucosiladas. O sea que las proteínas que tiene transmembrana, el lisosoma, la mayoría van a estar glucosiladas para que formen esta cubierta de azúcares que ustedes ven acá. Y ahí le dicen, miren lo que les dice acá, muchas de ellas bombas de protones. De las proteínas que tienen la membrana, un montón van a ser bombas de protones. ¿Sí? Entonces, ¿qué le muestran en el dibujo acá? En este no. ¿Qué les muestran en el dibujo acá? Si ustedes miran acá en la membrana del endosoma tardío, si ustedes miran en la membrana del endosoma tardío, estos son transportadores de protones, son bombas de protones. Y siempre que se habla de una bomba, estamos hablando de un transporte de tipo activo. O sea que los protones ingresan al interior del organoide. ¿A favor de gradiente o en contra de gradiente? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Si son bombas de protones, las bombas eran transportes activos. Y en un transporte activo, ¿los transportes eran a favor o en contra de gradiente? ¿En contra? ¿Y qué implica que sea en contra? ¿De más a menos o de menos a más? De más a menos. Menos más. De Y más además a hay menos es harta a energía. favor. De menos a más es en contra. ¿Ven cómo hay que relacionar con otros temas? Por eso les digo, está todo conectado. Va de menos a más. O sea que acá en el citoplasma hay menos cantidad de protones que acá adentro. ¿Sí? De menos a más. Acá sería la menos cantidad de protones y acá adentro habría más cantidad de protones. A pesar de que hay ya muchos protones adentro del endosoma, estas bombas de protones que ven acá en moradito, esas flechas azules que les muestran ahí es porque están metiendo protones al interior. ¿Sí? Y si van de menos a más, ¿es a favor o en contra, dijimos? En contra. En contrarradiente. Por eso, para poder trabajar en contrarradiente, tiene que ser un transporte activo el que los realice. ¿Quién es el transporte activo que transporta esos protones? Las bombas de protones. Estos puntitos morados que ven acá son bombas de protones. Y como es una bomba, las bombas, dentro de lo que son los transportes, corresponden al transporte activo. Y las bombas se caracterizan por gastar ATP para poder trabajar. No hablamos mucho del transporte activo todavía. Todo lo que sea transporte pasivo ya prácticamente está cocinado. Más de la mitad del tema. Pero de las bombas todavía mucho no hablamos. Las bombas son parte del transporte activo, o sea que transportan sustancias en contrarradiente, desde donde hay menos a donde hay más cantidad de la sustancia, y se caracterizan por el gasto de ATP para poder trabajar. Por eso, es por eso que les muestra acá un ATP que se está destruyendo. Cada vez que esta bomba de protón trasloque protones hacia el interior, va a gastar ATP. Cada vez que ustedes encienden el lavarropa, gastan agua, gastan electricidad, ¿sí?
gastan jabón en polvo. Algo de energía en este caso hay que gastar. Si yo quiero destruir material que no me sirve y reutilizar aquello que sí sea servible, en la célula implica gasto de energía. ¿Qué es lo que requiere el gasto de energía en este caso? Transportar los protones hacia el interior. ¿Para qué estoy transportando protones hacia el interior, chicos? ¿Con qué objetivo? Para disminuir el pH. Para disminuir el pH. Las bombas de protones empiezan a meter protones hacia el interior, empiezan a bombear protones hacia el interior, y en la medida que entren protones, el pH de adentro, ¿qué va a pasar? ¿Sube o baja? Baja. Baja. Empieza a bajar, bajar, hasta que llegue a un valor de 5. 5. 5. Y a pH 5, noten que el pH del endosoma es 6. Cuando las bombas de protones empiezan a meter protones con gasto de ATP, ese ingreso de protones empieza a hacer bajar este pH hasta que el pH llega a un pH de 5, y en ese momento, atentos acá, a pH 5, lo que antes se llamaba endosoma tardío o secundario, ahora empieza a llamarse lisosoma. Para poder llamarse lisosoma, ¿cómo distingo a un lisosoma de un endosoma secundario tardío? El lisosoma toma ese nombre cuando tiene un pH de 5. Y cuanto más ácido sea el pH, más bajo sea, la enzima se activa más o menos. Más. Más, porque son ambientes ácidos. Cuanto más bajo el pH, más ácido es. Y las enzimas eran hidrolasas ácidas, o sea que se activan cuanto más ácido sea el pH. A pH 5, la activación de la enzima lisosómica es completa. En ese momento, los Pac-Man se vuelven locos y empiezan a destruir todo lo que se le cruza en el camino. De esa manera, vimos formación de un lisosoma, el procesamiento que experimentan las enzimas lisosómicas desde su fabricación a lo largo de su traslado, ¿sí? Y cómo se activan, primero de forma parcial y luego de forma total. Activación parcial, ¿a qué pH? 6. 6. 6. Activación 5. total a pH 5. ¿Sí? Parcial a 6, total a 5. ¿Sí? Entonces, la enzima lisosómica sería un claro ejemplo de que una proteína, una vez fabricada y plegada, ya empieza a trabajar. No. Acá pueden ver cómo esta, a ver, vamos que quede bien en claro. Normalmente, una proteína, una vez que se fabrica y una vez que se pliega, ya empieza a funcionar. Eso es lo que normalmente ocurre. En la enzima lisosómica, el plegamiento ¿alcanza para que empiece a funcionar? No, es una excepción a la regla. Lo que ocurre normalmente es que cuando una proteína se pliega, ya empieza a trabajar como tal. En la enzima lisosómica, el plegamiento no es lo previo a su activación. No. Se pliega, se la traslada, se la lleva a un pH adecuado y recién con el pH adecuado se activa. ¿Por qué es importante que eso ocurra? ¿Qué pasaría si la enzima se activara a cualquier pH? Va a destruir todo lo anterior antes que llegue al lisosoma. Eso, va a ser como una de mis mejores amigas, se va a ir comiendo todo lo que se le cruza en el camino.
No. No, pues no, eso no es sano. Ya va a empezar a destruir material en el RER, en el Golgi, en el endosoma, y no es así la cuestión. Y todo lo que sea basurero se lleva al endosoma secundario y después al lisosoma. La enzima no puede empezar a destruir todo lo que se le cruce en el camino. Por eso es importante la activación recién a un pH de 6. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Y ahí cerramos con la parte de enzima lisosómica y la función de la red cis-Golgi, que es el agregado de la señal manosa 6-fosfato. Empecé con ese inocente comentario. Cuando la clase pasada le dije, bueno, el organoide, el Golgi es un organoide compartimentalizado porque cada uno de los sectores que tiene cumple con determinadas tareas, y le dije, bueno, vamos a empezar a anotar las tareas. Red cis del Golgi, agregado de la señal manosa 6-fosfato a las enzimas lisosómicas. Y desde ese punto, todo lo que dijimos ahora. Todo lo relacionado a enzima lisosómica. Entonces, si yo en el examen les pregunto, cualquier cosa le puedo preguntar a partir de acá respecto a las enzimas lisosómicas. Ya está completo ese tema dado. ¿Sí? Es una de las cosas que se suele tomar en el examen de la facultad, y a pesar de que se los doy con tanta anticipación, llega al examen y la dudan, che. Repasen bien los procesos, imagínense las cosas, y esto sépanmelo bien. Porque la destrucción de material dentro de la célula es algo fundamental para no guardarse algo que nos pueda hacer daño, o que no esté funcionando, o que esté en exceso. Es algo fundamental en la vida de una célula. Poder reutilizar aquello que se pueda reutilizar y deshacernos de lo que no nos sirve. ¿Está? Entonces, si yo les preguntara, ustedes me van diciendo verdadero o falso, ¿eh? Las enzimas lisosómicas son hidrolasas ácidas con función, son hidrolasas ácidas que funcionan a un pH de 6. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque dijo Porque que el pH 5 es cuando comienza a ser más ácido. A menor pH, más ácida va a ser la enzima. Eso está bien lo que vos me decís, pero a pH 6 ya no empezaban a trabajar. Claro, eso. Parcialmente. A pH 6 empiezan a trabajar parcialmente, o sea que no es falso. Verdadero. ¿Ah? O de última, no es completamente falso. ¿Sí? Está bien, si le ponen 6 o 5 estaría bien, porque a ambos pH ya están trabajando. ¿Sí? Si yo dijera, completan su activación a pH 6, sí es falso. Pero yo dije, empiezan a trabajar a pH 6. Lo que yo dije es verdadero. Como ustedes lo interpretaron, era falso. La activación completa ocurre a pH 5, es cierto, pero yo en mi enunciado dije, empiezan a trabajar a pH 6. Y eso es lo que le había dicho anteriormente. En un pH 6, la activación ya es parcial, o sea que ya empiezan a degradar. ¿Se entiende la diferencia en lo que estoy diciendo? Hay veces, muchas veces que es un error en la interpretación de la oración, ¿sí? Eso vamos a ir aprendiendo, obviamente, es cuestión de práctica. Bien. Bien, bien, bien. A ver. La marcación de la enzima lisosómica ocurre en red cis y su reconocimiento en red trans. ¿Puede repetirla? La marcación de la enzima lisosómica ocurre en red cis y su reconocimiento en red trans. Verdadero. 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 En red trans están los receptores. Ahí es el reconocimiento. Bien.
La señal manosa 6-fosfato es una señal de direccionamiento al endosoma y es de tipo permanente. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no es permanente. No es permanente, se la destruye cuando llega a su destino. El ambiente iónico y el pH son un factor determinante en los cambios de afinidad de la enzima por el receptor y viceversa. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿A qué pH tiene alta afinidad el receptor por la enzima? 6. 6,2, 6,5. 6,2, 6,5. ¿Sí? ¿Y a qué pH tiene baja afinidad por la enzima? 6. 6. En 6. En 6 la suelta. Entonces ahí tiene baja afinidad. ¿Sí? Bien, perfecto. El agregado de hidratos de carbono a la enzima lisosómica ocurre en el retículo endoplásmico, lo cual es importante para su posterior marcación en la red cis-Golgi. Falso. Algunos me dicen verdadero, otros me dicen falso. A ver, ¿por qué máximo falso? Porque no ocurre en el retículo endoplásmico el agregado El agregado del hidrato de carbono, carbono. sí. El agregado de hidrato de carbono sí ocurría en el retículo endoplásmico, ¿sí? Era verdadero, ¿sí? El agregado de hidrato de carbono es en el retículo endoplásmico y te dije lo cual es necesario para su posterior marcación en la red cis-Golgi. ¿Estamos, no? Bien. Las enzimas lisosómicas se fabrican por un proceso cotraduccional y por lo tanto dependiente de PRS. Verdadero. Verdadero. Bien. Una enzima lisosómica mal plegada luego de intentar restablecerse o realizarse correctamente ese plegamiento, sin respuesta ante ese proceso, experimentará retrotranslocación al citoplasma y posterior marcación para ser destruida o en proteasoma o en lisosoma. Verdadero. 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 ¿Qué señal es la de el proteasoma? Ubiquitina. Bien. ¿Y qué señal es la del lisosoma? Café, Q. K-Fer-Q. K-Fer-Q. Bien. ¿Vamos con esto, chicos? ¿Se entendió esto? Esto es todo lo referente a enzima lisosómica, ¿sí? Todo lo referente a enzima lisosómica. Hasta ahí vamos a llegar por hoy, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar por hoy. Por ahora vamos... Más adelante, si es necesario, vamos a ir agregando más tiempo. Alguna clase se extenderá más que otra, ya sepan eso, ¿sí? Pero esto es todo lo que tenga que ver con enzima lisosómica. Lo que vamos a hacer en la clase siguiente ya, es seguir con el tema de la compartimentalización del aparato de Golgi. Vamos a ver qué procesos se realizan en cada una de las cisternas y en la red trans-Golgi, ¿sí? Y una vez que hablemos de esto, vamos a comentar, que en la clase pasada no lo llegamos a comentar, vamos a repasar un poquito el tema de las comunicaciones mediante vías vesiculares, sobre todo centrándonos, de esta ya hablamos, que es básicamente la vía que van a utilizar las enzimas lisosómicas y los receptores para llevarse hacia el endosoma y reciclarse los receptores hacia la red trans, que es lo que estábamos hablando ahora. Ya hablamos de la función del lisosoma y
las cosas que necesitan para poder activarse, ¿sí? Es básicamente eso lo que hay que hablar. Si hay alguna cosita que comentarles, se la comentaré después, pero lo siguiente que tendríamos que hablar es centrarnos un poco más en la parte de vía vesicular, sobre todo diferenciar estas dos, las vías de la exocitosis, la vía de la secreción constitutiva y la vía de la secreción regulada, tienen una serie de diferencias entre sí que las vamos a tener que aprender, y una vez que conozcamos esto acerca de las vías, lo siguiente sería empezar a hablar de cómo se genera una vesícula en un sector, en la membrana donante o dadora, y cómo se fusionan la membrana receptora, aceptora o diana. Vamos a hablar de todo este proceso de gemación y de fusión, que ya algo ya les había comentado. Gemaba del lugar donde se desprendía, se fusionaba en el lugar al cual se pega el material, a donde se traslada el material. Vamos a hablar un poquitito esto, vamos a hablar de las proteínas de cubierta que se necesitan para poder formarse las vesículas. Vamos a clasificar a las vesículas en selectivas y no selectivas. Vamos a ver la participación de esta proteína de cubierta, para qué es importante. Y una vez que conozcamos esta clasificación, tenemos que saber, porque ya en el dibujo estaba, pero ustedes por ahí capaz no le prestaron mucha atención, pero en el dibujo ya les mostraba los tipos de cubiertas que hay, en cada vía. Las proteínas de cubiertas pueden formar vesículas, como les decía recién en el dibujo. A ver, como les dice acá en el dibujo, fíjense, les dice, vesículas revestidas selectivas y no selectivas. Selectivas se van a llamar a las vesículas recubiertas por una cubierta llamada cubierta de clatrina. Y las no selectivas van a ser los llamados coatómeros, llamados COP1 y COP2. Importante que sepan cuáles son las selectivas, clatrina, y las no selectivas, COP1 y COP2. Aunque parezca una pavada, a veces hay preguntas de examen de esto, y si yo no leo bien y me dicen las vesículas no selectivas de clatrina, está mal, porque las vesículas de clatrina son selectivas. Las no selectivas son los coatómeros COP1 y COP2. Importante esta clasificación, que la vamos a repasar, y va a ser importante porque cada vía vesicular va a tener una cubierta. Acá en cada vía les dice, por colores de flecha está colocado, el tipo de cubierta que tiene. COP2 tiene la vía anterógrada, es la única vía que tiene COP2. COP1 en rojo, todo lo que esté en flechas en rojo es COP1, o sea, vía retrógrada, vías entre las cisternas del aparato de Golgi, la vía de la secreción constitutiva tiene COP1, todo es COP1, y las que están en flecha morada son las vías vesiculares con cubierta de clatrina. ¿Sí? Eso es importante saber qué proteína de cubierta tiene cada vía, ¿sí? Y es lo otro que vamos a hablar en la siguiente clase un poco. Ahí ya les adelanté un poquitito. El tráfico vesicular, ¿sí? Las cubiertas de las distintas vesículas de acuerdo a la vía que estemos hablando. Vamos a centrarnos en eso y vamos a hablar también, si nos da el tiempo, de la correlación que existe entre la membrana plasmática y las membranas del organoide del sistema de endomembrana y de sus vesículas. ¿Sí? Esta es la membrana plasmática, este es el citoplasma, esta es la matriz. Como les muestra en el dibujo, vamos a ver qué pasa cuando una vesícula va hacia la membrana, cómo los materiales de una vesícula pasan a la membrana plasmática o a la matriz extracelular. ¿Sí? Vamos a ver la correlación, equivalencia de las membranas de los organoides y las vesículas del sistema endomembrana con la membrana plasmática. Bien. Ahí voy cortando el video, no sé si tienen alguna pregunta para hacer.